Hola amigos, en esta oportunidad les traigo un video donde veremos el concepto de entropía y la segunda ley de la termodinámica. Mi nombre es José y comenzamos. Para comprender el concepto de entropía vamos a tomar un ejemplo en el cual veremos el motor de combustión interna donde el calor proporcionado por el combustible se convierte en trabajo mecánico, pero una parte se dispersa como calor debido a la fricción en las paredes propia del motor u otras piezas mecánicas, por lo tanto este no se aprovecharía para realizar trabajo. El físico alemán Rudolf Clausius estudió esto y observó que en un proceso como ser las máquinas térmicas, como el motor, siempre una pequeña cantidad de energía térmica sale del sistema y no es utilizada para realizar trabajo útil. En estos casos se dice que la energía se dispersa. Cuando la energía se dispersa es imposible recuperarla, por lo tanto se habla de procesos irreversibles. Entonces se dice en estos casos que la energía se degrada. Entonces vemos acá en un esquema donde la fuente caliente proporciona calor a una máquina térmica, lo emplea para realizar trabajo, pero siempre una pequeña parte de esta energía térmica se dispersa. Entonces de acá surge un importante principio en el cual nos dice que el calor no puede convertirse completamente en trabajo. En base a esto, este científico propone el concepto de entropía, cuya palabra proviene del griego que significa transformación, como una medida de la cantidad de energía que no está disponible para realizar trabajo útil durante un proceso debido justamente a esta dispersión. Por lo tanto, nosotros decimos que a mayor dispersión de energía, mayor sería la entropía. Hay que tener en cuenta que esto no estaría contradiciendo el principio de conservación de energía, ya que la energía total no cambia, sino decir, se mantiene constante, pero cuando sufre una transformación, parte es utilizada para realizar trabajo o utilizar de forma provechosa, mientras que una pequeña parte se dispersa o se degrada, volviéndose en forma menos útil para realizar trabajo. La entropía también está relacionada con el grado de desorden molecular, ya que cuando aumenta el desorden molecular también aumenta la dispersión de energía, o sea, la entropía. Como vemos a continuación, acá tenemos un sistema cuyas partículas están ordenadas, tendrá menor entropía, pero a medida que se desordenan, aumenta su desorden o va a aumentar también la entropía. Y esto va a implicar que haya un aumento de la dispersión de energía. Por lo tanto, es empleada para hacer referencia a la entropía a la pérdida del orden de un sistema. Es decir, en cierta forma es una medida del desorden. Entonces, vamos a ver acá a continuación los tres estados sólido, líquido y gaseoso para una misma sustancia. Conforme va aumentando la temperatura de la sustancia, las partículas vibran con mayor intensidad. Entonces esto va a hacer que se convierta el sólido en estado líquido, después pasaría, a medida que va aumentando la temperatura, pasaría al estado gaseoso. Por lo tanto, al pasar de un sólido a un líquido y luego a un gas, vamos a ver que aumenta el desorden de las partículas, entonces va a aumentar la dispersión de energía y por lo tanto aumenta la entropía. Entonces la entropía en cualquier sustancia va a incrementarse a medida que aumenta la temperatura. Entonces, la energía, cuando está las partículas ordenadas, como vemos acá, está concentrada y por lo tanto es más utilizable. Cuando pasa a un sistema en el cual las partículas están más desordenadas, decimos que se degrada la energía, está menos organizada, por lo tanto es menos utilizable. Ahora nosotros vamos a considerar un sistema aislado, es decir, que no tiene intercambio de energía ni de materia con el entorno. Entonces nosotros si tenemos partículas en un solo lado de este sistema, vamos a observar que con el tiempo tienden a dispersarse ocupando todo el espacio disponible en este sistema. Entonces nosotros acá podemos decir que la entropía aumenta con el tiempo con los procesos espontáneos que ocurren dentro de él. En la animación podremos observar mejor este proceso, que vemos que las partículas con el tiempo tienden a dispersarse, ocupan todo el espacio disponible. Entonces, desde el punto de vista de la termodinámica, podemos considerar el universo constituido por sistemas y su alrededor. Es decir, sería un sistema aislado,
ya que no hay nada fuera de él, y entonces acá en este caso la entropía crece constantemente con el tiempo en el universo. Esto nos lleva a plantear la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que la entropía del universo aumenta en los procesos espontáneos. Entonces ahí vamos a ver que en unos principios la segunda ley de la termodinámica nos dice que la entropía del universo está en constante aumento con el tiempo. Si miramos al universo como un todo, parece inevitable ver que a medida que transcurre el tiempo, la entropía va a ir aumentando, convirtiéndose la energía en forma no disponible y de esta manera disminuyendo la capacidad de realizar trabajo hasta que desaparezca gradualmente. A esto se le conoce como muerte térmica del universo. La entropía es una magnitud física y se indica con la letra S, como vemos a continuación, y es una función de estado. Esto significa que va a ser igual a la condición final menos la condición inicial. Entonces, la variación de entropía en proceso donde la temperatura se mantiene constante puede calcularse como entropía final menos entropía inicial. Y como vimos anteriormente, la entropía del universo aumenta con el tiempo en procesos espontáneos y como el universo a su vez está constituido por el sistema y su entorno, entonces los cambios de entropía del universo en cualquier proceso espontáneo va a ser igual a la suma de los cambios de entropía tanto del sistema más los cambios de entropía de lo alrededor. Si esta suma nos da positivo, el proceso va a ser espontáneo. Pero nosotros podemos tener tres condiciones, ya que depende de la suma, podemos tener tres condiciones en las cuales, como vimos, si la variación de entropía del universo es positiva, el proceso va a ser espontáneo. Si la suma de las entropías nos da igual a cero, el proceso es no espontáneo, por lo tanto reversible, acá el sistema ha alcanzado un equilibrio. Y si la variación de entropía es menor que cero, este proceso es imposible. Un sistema, cuando más energía recibe en forma de calor, mayor va a ser el movimiento de sus partículas, por lo tanto mayor el desorden, y de esta manera mayor también será la entropía. Entonces la entropía es directamente proporcional al flujo de calor, pero también para una determinada cantidad de calor el aumento de energía es mayor a bajas temperaturas. Por lo tanto, cuando calculamos la variación de entropía, esta es directamente proporcional al flujo de calor e inversamente proporcional a las temperaturas. Y para un proceso reversible, vemos ahí el flujo de calor en este tipo de proceso a temperatura constante, la variación de entropía puede medirse mediante la siguiente expresión matemática, donde va a ser igual al calor en este proceso intercambiado, el flujo de calor en proceso reversible sobre la temperatura en Kelvin. Entonces, este flujo de calor, si se lleva a cabo a presión constante, es igual a la variación de la entalpía. Entonces, acá podemos sustituir y esta sería la fórmula para poder calcular la variación de la entropía. Recordemos acá que estamos hablando de unidad de energía sobre unidad de temperatura. La temperatura tiene que estar en Kelvin. Por lo tanto, la variación de la entropía tendrá como unidades Joule sobre Kelvin. Ahora vamos a plantear y resolver un problema de cálculo de la variación de entropía. Utilizando la fórmula que vimos anteriormente, nosotros vamos a calcular la variación de entropía de una reacción que libera calor a una temperatura de 25 grados centígrados. Entonces nosotros acá, recuerden que trabajamos con grados Kelvin, no con grados centígrados, entonces sumamos más 273 para convertirlo a grados Kelvin. Y si esta reacción, como vemos, ahí nos dice que libera un calor equivalente a 80 kJ. Entonces pasamos los 80 kJ, denotemos el signo negativo, significa que está perdiendo calor el sistema, va a ser de signo negativo. Recuerden que nosotros trabajamos con Joule y no con kilojoule. Recuerden que kilo significa 1000, por lo tanto acá para convertirlo multiplicamos por 1000 y nos quedaría ya el resultado en Joule. Y esta reacción exotérmica se está llevando a cabo a presión constante. Entonces el calor, el flujo de calor va a ser igual a la variación de entalpía. Entonces ahí ya estaríamos en condiciones de plantear la fórmula que vimos anteriormente. Se está llevando a cabo a temperatura constante.
Por lo tanto, ahí nosotros la variación de la entropía va a ser igual a la variación de entalpía sobre la temperatura en la cual se está llevando a cabo la reacción. Sustituimos los valores y nos quedaría 268,4 Joule Kelvin. Denotamos el signo negativo, significa que está disminuyendo la variación de entropía en el sistema. Recuerden que para un proceso espontáneo la variación de entropía debe ser positiva del universo. Entonces acá nosotros teníamos que calcular la variación de entropía de los alrededores, sumarla para ver si este proceso es espontáneo o no. Esto lo vamos a ver acá en un siguiente ejemplo. Ahora vamos a determinar la variación de entropía de un sistema y de su alrededor para calcular la variación total, es decir, la variación de entropía del universo y decir si este proceso es espontáneo o no. Nosotros vamos a considerar una habitación en la cual tenemos una taza de café que está a 45 grados centígrados y que está en una habitación que está a 25 grados centígrados. La taza de café sería nuestro sistema y la habitación que está a 25 grados centígrados sería nuestro alrededor. Entonces ahí suponiendo, vamos a hacer el primer suposición, suponiendo que la taza de café absorbe 10 joules de calor, vamos a decir si este proceso es posible o no de acuerdo a la variación de entropía. Para ello nosotros vamos a calcular la entropía tanto del sistema como de los alrededores. Entonces vamos a decir que en el caso de la temperatura, que está a 45 grados centígrados, vamos a convertirla en grados Kelvin, como vimos anteriormente en el ejercicio, sumamos más 273, nos quedaría 318 Kelvin, y acá también hacemos lo mismo, sumamos más 273, nos quedaría 298 Kelvin. Y ahora vamos a plantear el cálculo de la variación de entropía tanto del sistema como de su alrededor. Entonces vamos a ver que en el caso de la entropía del sistema va a ser igual al flujo de calor sobre la temperatura. En este caso el flujo de calor va a ser positivo ya que está absorbiendo esta energía en forma de calor que serían 10 joules. Entonces quería 10 joules sobre la temperatura a la cual se encuentra el sistema que sería 318 Kelvin. Y esto nos daría este valor Joule Kelvin. Entonces ya calculamos la variación de entropía del sistema. Ahora hacemos lo mismo pero con los alrededores. En este caso va a ser el calor intercambiado sobre la temperatura. En este caso nosotros vamos a ver que el sistema le da calor, los alrededores le entrega calor al sistema, por lo tanto acá va a ser menos 10, ya que está perdiendo 10 joules, de energía a los alrededores, se lo está entregando al sistema. Sobre 298 Kelvin nos quedaría este valor negativo. Entonces vemos que en un caso nos puede quedar la variación de entropía positiva, en otro caso negativa, como en este caso, como en el ejercicio que estamos viendo a continuación. Pero para saber si este proceso es espontáneo o no, nosotros tenemos que sumar la entropía tanto del sistema como de los alrededores. Entonces sustituimos los valores que nos dio anteriormente y vemos que cuando hacemos la suma nos queda un valor negativo. Entonces vemos que nos queda, al quedarnos un valor negativo, significa que este proceso es imposible. Ahora nosotros vamos a considerar que la taza de café, en vez de ganar, pierde 10 joules de calor. Entonces vamos a indicar, ahí vemos que cambia la flecha. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a calcular la variación de entropía del sistema, pero en este caso vemos que el sistema pierde calor, es decir, se trataría de un proceso exotérmico que está liberando calor, va a ser menos 10 joules sobre 318 Kelvin de la temperatura. Esto nos daría un valor siguiente de variación de entropía del sistema y vamos a hacer lo mismo ahora con el alrededor. En este caso vamos a ver que nos da 10 joules ya que está ganando 10 joules de calor en los alrededores. Entonces vamos a ver que en este caso nos da este valor. Y cuando nosotros calculamos la variación de entropía del universo, al sumar la variación de entropía del sistema a la entropía de los alrededores, vamos a ver que cuando sustituimos los valores nos da un valor positivo en este caso. Entonces en este caso va a ser una reacción espontánea. Entonces espontáneamente el sistema acá va a entregar energía a los alrededores y en este caso sí sería un proceso espontáneo. Entonces en los casos de los procesos exotérmicos vemos que
En el caso de la taza de café va a transferir calor a los alrededores, aumentando el movimiento de las moléculas de los alrededores, aumentando el desorden molecular y en consecuencia la entropía de los alrededores aumenta, como nos dio acá el valor positivo, mientras que el sistema va a disminuir su entropía. En el ejemplo visto anteriormente, nosotros indicamos mediante una flecha el intercambio de calor del sistema con los alrededores. Nosotros sabemos que cuando este intercambio de calor se lleva a cabo a presión constante, este intercambio de calor es igual a la variación de entalpía. Entonces nosotros acá a esto lo podríamos haber indicado de esta forma, indicando que la variación de la entalpía es de signo negativo, ya que recordemos que si un sistema absorbe calor, es un proceso endotérmico en los cuales la variación de la entalpía es positiva, pero si se trata de una reacción o un proceso exotérmico libera calor, esta va a ser de signo negativo. Entonces las fórmulas que nosotros aplicamos anteriormente para calcular la variación de entropía tanto del sistema como de los alrededores, acá nosotros lo podemos cambiar, en el cual nosotros vamos a decir que en el caso del sistema va a ser igual a la variación de la entalpía del sistema sobre la temperatura del mismo, y en el caso de los alrededores va a ser igual a la variación de la entalpía del sistema de signo negativo sobre la temperatura. Como vemos, la variación de entropía del universo nos permite determinar si un fenómeno se llevará a cabo o no, es decir, si es espontáneo o no, como en el caso que estamos observando en la animación, en el cual el vaso cae, se rompe, este sería un proceso espontáneo, y no el contrario, donde se arma el vaso a partir de los trocitos rotos. Entonces, el concepto de variación de entropía del universo es importante para predecir si un fenómeno es espontáneo o no. Como se señaló anteriormente, la cantidad de entropía del universo tiende a aumentar en el tiempo debido a los procesos espontáneos que ocurren. En el caso de los seres vivos, existe una organización y una localización de la materia donde las partículas se estructuran, se organizan para formar moléculas. Por lo tanto, acá habría una disminución de la entropía. Esto estaría contradiciendo aparentemente el principio de la termodinámica, pero hay que tener en cuenta que los seres vivos son sistemas abiertos que reducen su entropía a base de aumentar la del entorno, gastando energía de los alimentos y expulsando moléculas de menor energía a su alrededor. Entonces podemos pensar que la vida es una constante lucha contra la entropía y de hecho los sistemas biológicos son los que tienden a reducirla. De esta forma llegamos al final, espero que les haya sido útil la información brindada, ya saben, si les gustó me dan un like, pueden hacer algún comentario o sugerencia. Nos vemos la próxima, suerte en los estudios.